¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando empiezas a sentirte más tú mismo, parece que el mundo conspira para recordarte que hay peligros acechando en cada esquina? Es curioso cómo la mente, en su afán por protegernos, a menudo nos convence de que hay personas peligrosas esperando a la vuelta de la esquina, especialmente cuando uno empieza a ver el mundo con otros ojos. ¿No es eso en sí mismo un juego bastante peligroso? Un amigo que se siente más vivo, de repente, se siente más vulnerable. Si esto resuena contigo, quizás te gustaría que más personas encontraran este mensaje. Quédate conmigo, porque el verdadero peligro no está en lo que otros hacen, sino en cómo interpretamos su danza en el gran teatro cósmico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando empiezas a sentirte más tú mismo, parece que el mundo conspira para recordarte que hay peligros acechando en cada esquina? Es curioso cómo la mente, en su afán por protegernos, a menudo nos convence de que hay personas peligrosas esperando a la vuelta de la esquina, especialmente cuando uno empieza a ver el mundo con otros ojos. ¿No es eso, en sí mismo, un juego bastante peligroso? Dicen que la ignorancia es una bendición, pero ¿qué pasa cuando el despertar te hace sentir más vulnerable que nunca? Es la conciencia misma asomándose, validando que esta danza de la vida, con todas sus complejidades, es precisamente lo que somos. No hay nada malo en sentir lo que sientes, porque cada emoción, cada resistencia, es una pieza del rompecabezas que te está llevando de nuevo a ti. Si aún no te has unido a nuestra comunidad de exploradores del despertar, este es el momento de dar ese paso. Suscríbete ahora para seguir desvelando juntos los misterios de nuestra propia conciencia, para pertenecer a un espacio donde la risa y la profundidad se entrelazan en cada revelación. Hemos estado navegando por el río de la vida, observando desde la orilla cómo las rocas y los remolinos que llamábamos personas peligrosas, parecían amenazar nuestro paso. Vimos cómo la creencia en la separación nos hacía erigir muros imaginarios, cómo la necesidad de control nos agotaba en una lucha incesante, y cómo la interpretación dramática convertía cada sombra en un monstruo personal. Pero ahora, con cada revelación, el río comienza a transformarse. Ya no somos solo el observador temeroso en la orilla, sino que empezamos a sentir la fluidez del agua bajo nuestros pies, a darnos cuenta de que esas rocas y remolinos son solo parte del paisaje, no una amenaza a la esencia misma del río. Y esto nos lleva a un patrón aún más sutil pero igualmente potente, en este juego de ilusiones que jugamos con nosotros mismos. La búsqueda de validación externa. Quizás el verdadero peligro no está en lo que otros hacen, sino en cómo interpretamos su danza en el gran teatro cósmico. Y es que, la vida, si lo piensas bien, es como un río caudaloso, inmenso, eterno, siempre fluyendo. Nosotros, con nuestra conciencia, somos el río mismo. Nos movemos, nos transformamos, nos adaptamos. Pero a menudo, nos hemos convencido de que somos la orilla. Sí, la orilla. Esa parte estática que observa el río con una mezcla de fascinación y, a veces, un miedo inexplicable. Desde esta orilla las personas peligrosas y el temor que nos provocan, son como esas rocas afiladas, o esos remolinos impredecibles que percibimos en el agua. Creemos, con toda la inocencia del mundo, que si nos acercamos demasiado, si nos dejamos llevar, nos pueden dañar. Nos quedamos en la orilla, vigilantes, construyendo muros de arena, para protegernos de un flujo que es nuestra propia esencia. ¿No es irónico que, siendo el río, nos temamos a nosotros mismos? Desde la perspectiva del río, esas rocas no son una amenaza, son simplemente parte de su cauce, obstáculos naturales que moldean su camino, que le dan forma y propósito. Los remolinos, lejos de ser peligros, son solo el movimiento natural del agua, la energía de la vida manifestándose. No hay bueno ni malo, solo el fluir. Imagina por un momento que tu valía, tu misma existencia, dependiera de un aplauso. No de un aplauso espontáneo que surge de la alegría compartida, sino de uno que tienes que mendigar, que tienes que forzar, que tienes que ganar constantemente. Suena agotador, ¿verdad? Pues esa es la trampa de la validación externa, una creencia tan arraigada que apenas la cuestionamos. La idea de que nuestra realidad, nuestra bondad, nuestra capacidad de amar o de ser amados, depende de la aprobación o el reconocimiento de los demás. Es un juego sin fin, una carrera de ratas donde la meta se mueve constantemente. El ego, esa orquesta de identidades que creemos ser, busca constantemente esta afirmación. Es como un niño pequeño que,
después de dibujar un garabato, corre a mostrarlo esperando un «qué bonito», para sentirse visto, para sentirse real. Y cuando no encuentra esa afirmación, cuando se encuentra con la indiferencia, o peor aún, con el desacuerdo, lo interpreta como una amenaza existencial. Es como si el universo entero conspirara para decirle que no es suficiente, que no es digno. Y así, el ego se repliega, se defiende, o se lanza a una búsqueda aún más frenética de ese esquivo aplauso. El gran Alan Watts, con su sonrisa cómplica, solía señalar el absurdo de esta búsqueda. ¿Cómo puedes esperar que otros te validen?, se preguntaba, si tú mismo no te has validado. Y aquí está la belleza del asunto. Cuando te identificas con el río, con tu propia conciencia que no puede ser dañada, no hay nada en las orillas, en el mundo externo, que pueda detener tu flujo. Es el juego olvidado, ¿verdad? Nos hemos identificado con la orilla, observando el río con miedo, en lugar de ser el río que fluye sin esfuerzo, sin miedo, sin juicio. Si alguna vez te has sentido como esa orilla, observando la vida con cautela, o si la idea de que ya eres la fortaleza inquebrantable, la conciencia despierta que no puede ser dañada por el juego de las apariencias, resuena contigo, entonces este viaje te va a encantar. Porque lo que vamos a explorar juntos hoy son las 5 ilusiones que creamos, los 5 patrones absurdos que nos hacen sentir que el mundo está lleno de personas peligrosas, cuando en realidad, estamos simplemente resistiendo nuestro propio flujo. No te preocupes, no hay culpas aquí, solo una mirada amable a cómo jugamos a escondernos de nuestra propia magnificencia. Te prometo que, al final, verás que la verdadera amenaza nunca estuvo afuera, sino en la historia que nos contamos. Si te intriga descubrir cómo podemos dejar de ser la orilla, y volver a ser el río, entonces suscríbete y quédate conmigo, porque el primer patrón es quizás el más fundamental de todos. Es un círculo vicioso. Cuanto más buscamos que otros nos digan quiénes somos, o si somos lo suficientemente buenos, menos auténticos nos volvemos. Nos convertimos en camaleones sociales, adaptando nuestros colores a las expectativas ajenas, perdiendo nuestra propia voz en el coro de opiniones externas. Y en ese proceso, nos volvemos increíblemente dependientes. Nuestra paz interior se ata a los hilos de la aprobación ajena, y cualquier cambio en el viento de la opinión nos arrastra al abismo de la duda. Recuerdo a Elena, una mujer brillante, llena de talentos, que vivía en una constante búsqueda de la perfección para complacer a su madre. Cada logro académico, cada éxito profesional, era solo una estación más en el camino hacia esa escurridiza mirada de orgullo que anhelaba. Cuando su madre finalmente le decía, «Estoy orgullosa de ti», Elena sentía un alivio momentáneo, pero la satisfacción nunca duraba. Pronto, la inquietud regresaba, la pregunta silenciosa, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer para mantener este amor, esta aprobación? Era como si su alma estuviera constantemente en venta, esperando la mejor oferta para sentirse completa. Su vida se había convertido en una serie de actuaciones, cada una diseñada para un público específico, olvidando por completo la audiencia más importante, ella misma. El agotamiento era palpable, la frustración constante, la sensación de que el mundo siempre estaba un paso por delante de sus planes. Es la creencia en la separación. Y así, en este gran teatro cósmico, donde cada uno de nosotros es actor, y a la vez espectador, nos encontramos con la primera de estas ilusiones, que con una gracia casi poética, nos hace bailar al son del miedo. Es el baile de la separación, la danza de la creencia en ellos y nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando empiezas a sentirte más tú mismo, parece que el mundo conspira para recordarte que hay peligros acechando en cada esquina? Es curioso cómo la mente, en su afán por protegernos, a menudo nos convence de que hay personas peligrosas, esperando a la vuelta de la esquina, especialmente cuando uno empieza a ver el mundo con otros ojos. ¿No es eso, en sí mismo, un juego bastante peligroso? Dicen que la ignorancia es una bendición, pero ¿qué pasa cuando el despertar te hace sentir más vulnerable que nunca? Quizás el verdadero peligro no está en lo que otros hacen, sino en cómo interpretamos su danza en el gran teatro cósmico. La vida, amigos míos, es como un río caudaloso, y nosotros, con nuestra conciencia, somos el río mismo. Las personas peligrosas y el miedo a ellas son como las rocas y remolinos que percibimos desde la orilla, creyendo que nos pueden dañar si nos acercamos. La consecuencia de esta búsqueda incesante de validación es una vida vivida para otros, una existencia donde nuestra propia brújula interna se oxida por falta de uso.
Nos sentimos insatisfechos, vacíos, a pesar de haber alcanzado lo que otros consideran éxito. Y lo más trágico es que, en este afán por ser aceptados, perdemos nuestra propia voz, nuestra propia esencia. Nos convertimos en ecos, no en la fuente original. Pero aquí está el insight liberador, la chispa de la conciencia que puede encender una nueva forma de ser, la única validación que importa, la única que es real, la única que puede traer paz duradera, es la que viene de adentro. Ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres la expresión perfecta de la vida misma. ¿Por qué pedirle a otros que te confirmen lo que ya eres por derecho de existencia? No es necesario que te validen, porque ya eres la validación misma. Y si descubrieras que toda esa energía que has gastado en complacer, en encajar, en ser suficiente para los demás, pudieras redirigirla hacia el simple acto de ser tú, sin adornos, sin excusas, sin expectativas. ¿No sería eso quizás el verdadero control, el verdadero poder? Esta comprensión nos lleva a la quinta y quizás más fundamental de estas cosas peligrosas que hacemos cuando descubrimos que estamos despiertos. Pero, ¿y si te dijera que, desde la perspectiva del río, las rocas son simplemente parte de su cauce, no una amenaza, y los remolinos son solo el movimiento natural del agua? Nos hemos identificado con la orilla, observando el río con miedo, en lugar de ser el río que fluye sin esfuerzo. El primer patrón que nos mantiene en este juego de sombras es la convicción de que hay ellos y nosotros, y que ellos son una amenaza externa a nuestra paz. Es absurdo, ¿no te parece? La vida es un tejido interconectado, una vasta sinfonía donde cada nota, cada ser, tiene su lugar. Pero el ego, ese pequeño director de orquesta en nuestra cabeza, necesita establecer límites y enemigos para definirse a sí mismo y sentirse seguro en su individualidad. De niños, aprendimos a diferenciar el yo del otro, y así, sin darnos cuenta, empezamos a construir muros invisibles. Nos enseñaron a protegernos de lo desconocido, a desconfiar de lo diferente, y esa semilla de separación germinó en la creencia de que nuestra seguridad depende de mantener a raya a esos otros. Es una lección bien aprendida, tan arraigada, que se siente como una verdad inquebrantable. Y es comprensible. ¿Quién no querría proteger su pequeño mundo? Pero aquí reside la ironía. Cuanto más intentamos protegernos de esos otros, más nos separamos de la totalidad. Y más peligrosos parecen los demás. Una que, de alguna manera, engloba a todas las anteriores, y que, una vez desvelada, promete una libertad que te dejará sin aliento. Permanece conmigo, porque lo que viene a continuación es la clave para soltar las amarras de una vez por todas. Quinto patrón. Hemos transitado juntos por los laberintos de la mente, explorando cómo la creencia en la separación, la necesidad de control, la interpretación dramática y la búsqueda de validación externa nos encadenan a un juego que no es el nuestro. Pero ¿qué subyace a todos estos patrones? ¿Qué profunda ilusión los alimenta, dándoles vida y poder sobre nosotros? Aquí es donde el río de nuestra conciencia nos lleva a la orilla más profunda, el corazón mismo del juego olvidado. El quinto patrón, el más sutil y a la vez el más abarcador de todos, es la identificación con el personaje. Es la profunda, casi inconsciente, creencia de que somos la máscara que llevamos, el rol que interpretamos en el gran teatro de la vida. Absurdo, ¿no crees? Imagina a un actor que, al finalizar la obra, se niega a quitarse el disfraz y sigue viviendo como el rey o el mendigo que representa, o con acento agudo en el escenario. Reiríamos de él, ¿verdad? Y sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos la mayoría de nosotros. Es una acumulación de resentimiento y miedo, una constante tensión por mantener las barreras. Y lo más gracioso de todo, es que buscamos la paz combatiendo una ilusión. La única separación es la que creamos en nuestra mente. Permítanme contarles la historia de Ricardo. Después de años de meditación, Ricardo sentía que estaba despertando. Empezó a ver el mundo con una claridad asombrosa, pero también con una creciente ansiedad sobre cómo las personas tóxicas de su trabajo y familia reaccionarían a su nueva perspectiva. Ricardo se obsesionó con proteger su despertar de los comentarios sarcásticos de su jefe o las críticas de su hermana. Creía que ellos eran peligrosos para su paz, cuando en realidad, su propia resistencia a sus comentarios era el verdadero problema. Día tras día, su mente analizaba cada interacción, cada palabra, buscando señales de peligro, de intenciones ocultas. Su estómago se apretaba ante la idea de la reunión semanal, sus hombros se encorvaban al ver el nombre de su hermana en el identificador de llamadas. Se sentía como un guerrero solitario,
defendiendo su fortaleza interior de un asedio constante. Un día, su jefe hizo un comentario particularmente mordaz sobre su nueva actitud zen, una flecha cargada de sarcasmo. En lugar de reaccionar con enojo, con la habitual defensa que lo dejaba exhausto, Ricardo simplemente lo observó. Nos identificamos con el yo que hemos construido, con las historias que nos contamos sobre quiénes somos, con nuestras heridas, nuestros triunfos y nuestras supuestas limitaciones. Psicológicamente, esta identificación es la génesis del ego, esa compleja estructura que nos da una sensación de individualidad, y, al mismo tiempo, nos separa de la totalidad. El ego no es malo, es simplemente una herramienta, una función necesaria para navegar el mundo fenoménico. Pero cuando la herramienta se convierte en el amo, cuando el personaje se cree la única realidad, entonces el juego se vuelve sufrimiento. Nos aferramos a nuestra historia, a nuestras etiquetas, y cualquier cosa que amenace esa narrativa es percibida como una amenaza existencial. La persona peligrosa no es más que un espejo que nos muestra la fragilidad de nuestra identidad construida. ¿No es curioso cómo en nuestro afán por ser alguien, nos olvidamos de que ya somos todo? Piensa en Clara, por ejemplo. Durante años se definió a sí misma como la víctima de sus circunstancias. Cada revés, cada dificultad alimentaba esa narrativa. Cuando alguien intentaba ofrecerle una solución o una perspectiva diferente, ella lo percibía como un ataque, como si quisieran arrebatarle su identidad. Su historia de víctima, por dolorosa que fuera, era lo que la hacía sentir que era alguien. No era que las personas fueran peligrosas para ella, sino que eran peligrosas para su personaje. Lo observó como si fuera un actor en una obra de teatro, una figura en la distancia, sus palabras apenas un eco sin peso. Fue un instante fugaz, pero en ese momento, se dio cuenta. El peligro no estaba en el comentario del jefe, sino en su propia expectativa de que debía ser de otra manera. El jefe estaba simplemente interpretando su papel en el juego cósmico, y Ricardo, al no tomarlo en serio, dejó de ser un jugador reactivo, un blanco fácil. Se dio cuenta de que el verdadero costo de mantener esa barrera, de creer en esa separación, había sido una vida de constante vigilancia, de energía drenada en batallas que solo existían en su mente. Pequeñas defensas que con el tiempo se convirtieron en un muro que lo aislaba no solo de los peligros, sino también de la alegría espontánea, de la conexión genuina. ¿Y si te dijera que la única separación que existe es la que creamos en nuestra mente? ¿Y si pudieras soltar esa necesidad de protegerte de algo que, en esencia, es una proyección de tu propia resistencia? La paz no se encuentra en la ausencia de peligros, sino en la comprensión de que tú ya eres la fortaleza inquebrantable. Si reconoces este patrón de ellos y nosotros, de creer en esa separación, comparte lo que reconoces en los comentarios. ¿Y qué decir de Miguel? Un exitoso empresario que, tras perderlo todo en una crisis, se sintió completamente perdido. Su identidad estaba tan ligada a su rol de empresario próspero, que, sin él, no sabía quién era. Caminaba por la vida con la sensación de que el mundo entero lo juzgaba, esperando que las personas que conocía lo descubrieran, y lo vieran como un fracaso. El verdadero peligro no estaba en el juicio ajeno, sino en la fragilidad de su propia autoimagen. La consecuencia de esta profunda identificación, es una vida vivida en constante tensión. Una búsqueda incesante de reafirmación externa para un personaje que, en el fondo, sabe que es una ilusión. Las 5 cosas que las personas peligrosas hacen cuando descubren que estás despierto. La creencia en la separación, la necesidad de control, la interpretación dramática, la búsqueda de validación externa y la resistencia al flujo, no son más que los movimientos desesperados de un personaje que lucha por mantenerse en el escenario, temiendo que, si el telón cae, dejará de existir. Es un agotamiento constante, una ansiedad sutil que nos acompaña, el miedo a ser descubiertos como lo que realmente somos, conciencia pura, no un personaje. El insight más empoderador de todos es este: no eres el personaje que crees ser. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tus historias, no eres tus logros o tus fracasos, porque la siguiente ilusión que desvelaremos es aún más fascinante. Nos lleva a un lugar donde creemos que podemos controlar el río, en lugar de fluir con él, en el telón de fondo de este teatro cósmico, donde la mente, en su afán por protegernos, nos ha convencido de la existencia de personas peligrosas al acecho. La primera ilusión que desvelamos es la de la separación.
Esa convicción de que hay ellos y nosotros, y que ellos son una amenaza externa a nuestra paz. Una idea curiosa, ¿no crees? Especialmente cuando la vida misma es un tejido interconectado. Es casi como si, al despertar y empezar a ver el mundo con otros ojos, nuestra mente, en lugar de celebrar la claridad, se apresurara a señalar las sombras, confundiéndolas con monstruos. Esta percepción de separación de la que hablamos antes, es la base de todo. Es el miedo primario que nos llevó a construir muros invisibles, a levantar defensas emocionales desde la infancia. Recuerda la historia de Ricardo, obsesionado con proteger su despertar de los comentarios mordaces de su jefe. Él creía que el peligro estaba en el exterior, en las palabras de su jefe, cuando en realidad el verdadero problema era su propia resistencia a esas palabras. Su ego, necesitado de definirse a sí mismo, de establecer límites, de encontrar enemigos para sentirse seguro en su individualidad, era el que creaba esa separación. Eres el espacio en el que todo eso ocurre. Eres la conciencia que observa el juego, el río mismo que fluye, no la orilla que lo observa con miedo. Este despertar del que hablamos no es una nueva identidad que adquirir, sino el desaprendizaje de todas las identidades falsas, el recuerdo de lo que ya eres. Cuando te das cuenta de que no eres el personaje, ¿quién puede ser peligroso para ti? ¿Cómo puede un personaje dañar al espacio en el que existe? ¿No es esto una liberación tan profunda que reconfigura toda tu existencia? Si sientes algo cambiando internamente, si esta idea empieza a resonar en lo más profundo de tu ser, como un eco de una verdad olvidada, entonces deja un like. Es una pequeña señal de que estás listo para reclamar tu verdadera naturaleza, para dejar de ser el actor, y recordar que eres el director, el escenario y la obra entera. Este reconocimiento es el punto de inflexión. Es el momento en que dejas de luchar contra las rocas del río, y te das cuenta de que eres el río mismo, fluyendo sin esfuerzo, integrando cada experiencia como parte de tu viaje. Todos los patrones anteriores, las 5 cosas que te hacían sentir vulnerable, se desvanecen cuando el personaje se disuelve. Y es aquí donde entra el siguiente patrón, una danza aún más sutil, y, si cabe, más irónica. La necesidad de control. Si ya hemos establecido que hay ellos, y nosotros, y que ellos son potencialmente peligrosos, ¿qué sigue? Pues naturalmente, el intento desesperado de manipular las situaciones, y a esas personas, para que se ajusten a nuestra idea de cómo deberían ser. Es un juego absurdo, ¿no te parece? La vida, por su propia naturaleza, es inherentemente incontrolable. Un río caudaloso que fluye a su propio ritmo, y nosotros, desde la orilla, intentando desviar su cauce con una ramita. Este impulso de controlar, surge del miedo a lo desconocido, de la ilusión de que si podemos manejar a los demás, si podemos dictar cómo deben comportarse, entonces controlaremos nuestro propio destino, y por extensión, nuestra propia paz. Es una trampa deliciosa, porque cuanto más intentamos controlar a los demás, menos control tenemos sobre nuestra propia paz interior. ¿No es eso una paradoja exquisitamente cruel? Nos agotamos, nos frustramos, y la sensación de que el mundo siempre va un paso por delante de nuestros planes, se vuelve una constante compañera. Piensa en Sofía, una mujer brillante que había dedicado su vida a su carrera. Con cada ascenso, con cada logro se sentía más y más responsable, no solo de su propio desempeño sino también del de su equipo. La separación se vuelve unidad. La necesidad de control se transforma en confianza. La interpretación dramática se convierte en observación curiosa. La búsqueda de validación externa se rinde a la autoaceptación. Y la resistencia al flujo se disuelve en danza. Ahora que hemos desvelado la ilusión más grande, es hora de integrar todo lo que hemos visto. Es hora de dejar de luchar y empezar a fluir. Y así llegamos al quinto patrón, el más sutil y quizás el más arraigado de todos. La identificación con el personaje. Es tan profunda que a menudo ni siquiera la percibimos. Hemos hablado de la creencia en la separación, la necesidad de control, la interpretación dramática, y la búsqueda de validación externa, ¿verdad? Pues bien, todos estos son meros síntomas, ecos distantes de esta herida original, la de habernos olvidado de que somos el río, y nos hemos convencido de que somos solo una de sus orillas, o peor aún, una de las rocas. La ilusión aquí es la de que somos el rol que desempeñamos, la narrativa que hemos construido sobre nosotros mismos. Es como si el río, en su inmensidad, decidiera que es solo el remolino que se forma en una curva, y luego se asustara de los otros remolinos, o de las orillas. Es absurdo, ¿no te parece?
Ella creía que su valor, su éxito, e incluso su capacidad para mantener a raya el caos, dependían de que todo y todos a su alrededor funcionaran a la perfección, según sus meticulosos planes. Si un colega no entregaba un informe a tiempo, si un proyecto se desviaba lo más mínimo de lo esperado, Sofía sentía una punzada de pánico, como si el universo entero se estuviera desmoronando a causa de esa pequeña imperfección. Se pasaba noches en vela revisando cada detalle, enviando correos electrónicos a horas intempestivas, intentando anticipar cada posible error, cada posible desviación. La oficina se convirtió en un campo de batalla invisible donde ella luchaba contra los molinos de viento de la imprevisibilidad humana. Su conflicto con lo absurdo era evidente. Sofía percibía cada pequeña imperfección, cada desvío de sus expectativas como una amenaza directa a su propia estabilidad. Creía que la seguridad y el éxito eran el resultado directo de su capacidad para controlar cada variable. Sin embargo, cuanto más intentaba apretar las riendas, más se le escapaba la vida entre los dedos. El momento crítico llegó un día en que un virus informático paralizó la empresa por completo. Un evento totalmente fuera de su control. Sofía, en lugar de ver la situación como una oportunidad para soltar, se sumió en una espiral de autoculpa y desesperación. Pero así vivimos. Nos identificamos con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, con nuestras opiniones, con nuestros éxitos y fracasos. Nos convertimos en la víctima, el exitoso, el incomprendido, el salvador. Y una vez que nos aferramos a esa identidad, cualquier cosa que la amenace, se convierte en una persona peligrosa en nuestro teatro personal. Desde un ángulo psicológico, esta identificación con el personaje es la esencia misma del ego. El ego no es malo, es una herramienta, una función necesaria para navegar el mundo. Pero cuando el ego se vuelve el maestro y no el sirviente, cuando creemos que somos esa máscara, ese rol, entonces el sufrimiento es inevitable. ¿Cómo no sentirte amenazado cuando tu propia existencia parece depender de que ese personaje sea aceptado, protegido, validado? Es el juego más antiguo del mundo y el más agotador. Recuerdo la historia de Clara, una mujer que se había identificado tan profundamente con el personaje de la víctima incomprendida, que su vida se había convertido en una serie de eventos que confirmaban esa narrativa. Cada crítica, cada desaire, por pequeño que fuera, era una prueba irrefutable de que el mundo estaba en su contra. Su jefe, sus amigos, incluso su propia familia, se convertían en personas peligrosas que la atacaban o la desvalorizaban. El absurdo era que, al aferrarse a esa identidad, Clara inconscientemente buscaba situaciones que la confirmaran, atrayendo más de lo mismo a su vida. Se dio cuenta de que su necesidad de control, no solo no la protegía, sino que la hacía más vulnerable, porque cualquier cosa que escapara a su dominio, se convertía en una fuente de inmenso sufrimiento. La lección que Sofía y nosotros podemos aprender de este juego olvidado, es que nos hemos identificado con la idea de que somos los directores de la orquesta, cuando en realidad somos solo un instrumento más en la sinfonía de la vida. El verdadero peligro no reside en la falta de control, sino en la creencia de que debemos tenerlo. Las consecuencias de esta necesidad de control son profundas y se acumulan con el tiempo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y luego año tras año, te encuentras en una batalla constante contra la corriente. Sientes cómo la tensión se anida en tus hombros, cómo un nudo persistente se forma en tu estómago, cómo el insomnio se convierte en tu compañero nocturno. Cada pequeña frustración se suma a una montaña de resentimiento silencioso, una irritación crónica que erosiona tu alegría de vivir. Poco a poco, te conviertes en una persona agotada, frustrada, siempre a la defensiva, siempre vigilante, siempre sintiendo que el mundo conspira para desbaratar tus planes. La vida, que debería ser una danza espontánea, se convierte en una laboriosa tarea, una carga pesada que llevas sobre tus hombros, y la sensación de estar nadando contra la corriente se vuelve tu estado natural. Un día, mientras se quejaba amargamente de cómo su hermana la había agredido con un comentario trivial, una amiga le preguntó con ternura: ¿y si esa no fueras tú, Clara? ¿Y si fuera solo el espacio donde ese personaje de víctima aparece y desaparece? Fue un momento crítico, un pequeño quiebre en su narrativa. Por un instante, Clara vislumbró la posibilidad de que no era su personaje, sino la conciencia que observaba a ese personaje. La lección aquí es que el peligro no estaba en los comentarios de su hermana, sino en el agarre férreo de Clara a su identidad de víctima. Al identificarse con el personaje, se había encadenado a un sufrimiento constante, siempre buscando pruebas que confirmaran su victimismo. ¿No es irónico que, en nuestro afán por ser alguien, nos perdamos a nosotros mismos?
La consecuencia de esta identificación es una vida de tensión constante, de miedo a ser descubiertos, de ansiedad por mantener la fachada. Nos volvemos rígidos, incapaces de adaptarnos, porque cualquier cambio en el personaje se siente como una amenaza a nuestra propia existencia. Nos agotamos luchando por defender una imagen, cuando la verdadera paz solo puede encontrarse en soltarla. Pero aquí viene el *insight liberador. No eres el personaje. Eres la conciencia que observa al personaje. Eres el río, no el remolino. Pero aquí viene el *insight liberador. La inversión de la perspectiva. El verdadero control no es aferrarse sino soltar. No es más divertido fluir que luchar contra la corriente. No es más sabio confiar en el río, en su propia sabiduría para encontrar su camino, en lugar de intentar dirigir cada gota de agua. Si has sentido esta tensión, esta frustración constante por no poder controlar lo incontrolable, no es porque seas débil o incapaz, sino porque una parte de ti, la parte que anhela la paz, está luchando contra la ilusión de que el control externo te la traerá. Reconocer esto es el primer paso hacia una libertad genuina. Quizás, la próxima vez que sientas la urgencia de controlar te preguntes, ¿quién está realmente en peligro aquí, el mundo que sigue su propio curso, o mi paz interior que se aferra a una ilusión? Si esta perspectiva te está resonando, si te está ayudando a ver la danza de la vida con otros ojos, y a soltar un poco de esa carga invisible, entonces haz clic en el botón de me gusta. Al hacerlo, no solo me ayudas a mí, sino que también contribuyes a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando liberarse de las cadenas invisibles del control. Eres el teatro, no la obra. Y cuando te das cuenta de eso, que hay que proteger, que hay que defender, que hay que validar. La única validación que importa, es la que viene de adentro, de la profunda comprensión, de que ya eres completo, ya eres suficiente, ya eres la fortaleza inquebrantable, que no puede ser dañada. Y si te has sentido identificado con alguno de estos patrones, si alguna de estas historias ha resonado en tu propio ser, no es porque haya algo malo en ti, sino porque algo profundo dentro de ti, ya está listo para recordar. Ya estás listo para ver que la verdadera amenaza no está fuera, en las personas peligrosas que intentan descubrirte, sino en la ilusión de que eres algo que puede ser descubierto, que puede ser dañado. Y si has llegado hasta aquí, y algo resuena en tu interior, si has tenido una pequeña revelación, compartirla no solo te ayudará a integrarla, sino que puede encender una chispa en el camino de otro. Así que, si te atreves, comenta tu principal revelación. Porque, al final, la vida es un río caudaloso, y nosotros, con nuestra conciencia, somos el río mismo. Las personas peligrosas, y el miedo a ellas, son como las rocas y remolinos que percibimos desde la orilla, creyendo que nos pueden dañar si nos acercamos. Es una pequeña acción que, en su conjunto, forma parte de un cuidado colectivo. Y mientras reflexionamos sobre la futilidad de controlar lo incontrolable, permíteme decirte, que el siguiente patrón que desvelaremos, va aún más profundo. Nos adentraremos en cómo nuestra mente, en su afán por protegerse, convierte cada interacción en un drama personal, una obra de teatro donde nosotros somos siempre el protagonista, o la víctima. Y si todo lo que hemos explorado hasta ahora, esta danza entre la separación y el control, fuera solo la superficie de un océano mucho más profundo. Nos hemos asomado a las orillas del río, observando cómo las rocas de la creencia en la separación y los remolinos de la necesidad de control, nos agotan. Pero ahora, amigos, nos sumergiremos un poco más. Porque el próximo patrón, aunque parezca una simple observación, opera en un nivel tan fundamental que, al comprenderlo, el juego entero de nuestra existencia comienza a revelarse bajo una luz completamente nueva. Hablo de la interpretación dramática. Es esa tendencia casi irresistible a tomar cada acción, cada palabra ajena, como un ataque personal, como una confirmación de nuestras inseguridades más profundas. Es absurdo, ¿no lo creen? La mayor parte del tiempo de verdad no se trata de nosotros. Pero nuestro ego, ese maestro del drama, necesita ser el centro de la narrativa. Pero desde la perspectiva del río, las rocas son simplemente parte de su cauce, no una amenaza. Y los remolinos son solo el movimiento natural del agua. Al identificarnos con el río, con esa conciencia pura e inmutable, no hay nada en las orillas, en el mundo externo de las apariencias, que pueda detener su flujo. No hay nada que descubrir. Siempre has sido el río. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando empiezas a sentirte más tú mismo, parece que el mundo conspira para recordarte que hay peligros acechando en cada esquina?
Es curioso, ¿verdad? Cómo la mente, en su afán por protegernos, a menudo nos convence de que hay personas peligrosas, esperando a la vuelta de la esquina, especialmente cuando uno empieza a ver el mundo con otros ojos. ¿No es eso, en sí mismo, un juego bastante peligroso? Hemos recorrido un largo camino, ¿no crees? Desde la creencia en la separación hasta la resistencia al flujo, hemos desmantelado las ilusiones que nos hacen percibir el mundo como un campo de batalla. Y ahora, al final de este viaje, quizás te estés preguntando, ¿pero cómo aplico esto en mi día a día? ¿Cómo dejo de ver a mi jefe, a mi vecina, a mi propia sombra como una amenaza? Es natural sentir esa resistencia. Incluso si es el papel de víctima, necesita sentirse importante, validado, real. Piénsenlo. ¿De dónde viene esta necesidad de ser el protagonista de cada drama? En el fondo, es una cuestión existencial. Es la búsqueda desesperada de significado, de validación de nuestra propia existencia. Si el mundo no me ve, si mis experiencias no son únicas, si mis heridas no son especiales, entonces ¿quién soy yo? Es el gran miedo a la insignificancia, el pavor a ser solo una gota más en el vasto océano. Y para combatir ese miedo creamos historias. Historias donde somos los héroes, los villanos, o más comúnmente, las víctimas dignas de compasión. Recuerdo a Ricardo, el mismo que intentaba proteger su despertar de los comentarios de su jefe. Después de años de meditación, sentía que estaba despertando. Empezó a ver el mundo con más claridad, pero también con una creciente ansiedad sobre cómo las personas tóxicas de su trabajo y familia reaccionarían a su nueva perspectiva. Ricardo se obsesionó con proteger su paz de los comentarios sarcásticos de su jefe o las críticas de su hermana. Creía que ellos eran peligrosos para su tranquilidad, cuando en realidad, su propia resistencia a sus comentarios era el verdadero problema. Un día, su jefe hizo un comentario particularmente mordaz sobre su nueva actitud zen. Es como si una parte de ti dijera, esto suena maravilloso, pero la realidad es otra. Y tienes razón, en cierto modo. No se trata de negar la existencia de experiencias difíciles o de personas que actúan desde su propio dolor. Pero la clave está en cómo interpretamos su danza en el gran teatro cósmico. Quizás pienses, pero si suelto el control, si dejo de protegerme, no me volveré vulnerable. No me aplastarán las rocas del río. Y aquí es donde la metáfora del río y sus orillas revela su significado más profundo. Al principio te dije que la vida es como un río caudaloso. Y nosotros, con nuestra conciencia, somos el río mismo. Las personas peligrosas, y el miedo a ellas, son como las rocas y remolinos que percibimos desde la orilla. Creemos que nos pueden dañar si nos acercamos. Pero ahora, si te identificas con el río, las rocas no son una amenaza. Son solo parte de tu cauce. Los remolinos no son un peligro. Son el movimiento natural del agua. El río no lucha contra las rocas. Las abraza, fluye a su alrededor. Las moldea con su paso constante. No hay nada en las orillas, en el mundo externo, que pueda detener su flujo. El río es inquebrantable en su esencia. Sé que esto puede sonar un poco a cuento de hadas, ¿verdad? En lugar de reaccionar con enojo o defensa, Ricardo simplemente lo observó. Como si fuera un actor en una obra de teatro. Se dio cuenta de que el peligro no estaba en el comentario del jefe, sino en su propia expectativa de que debía ser de otra manera. El jefe estaba simplemente interpretando su papel en el juego cósmico, y Ricardo, al no tomarlo en serio, dejó de ser un jugador reactivo. Qué alivio cuando te das cuenta de que no todo gira a tu alrededor, y que la mayoría del peligro es solo un espejo de nuestras propias proyecciones. Pero la cosa no termina ahí. Esta interpretación dramática nos lleva a la siguiente ilusión, la búsqueda de validación externa. Es la creencia de que nuestra valía, nuestra realidad, dependen completamente de la aprobación o el reconocimiento de los demás. Qué juego tan agotador, ¿verdad? Es un pozo sin fondo. El ego, siempre hambriento, busca constantemente afirmación. Y cuando no la encuentra, cuando se topa con la indiferencia o el desacuerdo, lo interpreta como una amenaza existencial. Es paradójico. Cuanto más buscamos que otros nos validen, menos auténticos somos. Nos convertimos en camaleones emocionales, adaptándonos a lo que creemos que los demás quieren ver, perdiendo nuestra propia voz en el proceso. Y al final, vivimos una vida para otros, con una constante sensación de insatisfacción, como si nos faltara una pieza, esa pieza que solo nosotros podemos darnos. Quizás estés pensando, es fácil decirlo, pero mi situación es realmente complicada.
O, he intentado esto antes y no funciona. O incluso, esto es solo una forma de evadir la responsabilidad y dejar que otros me hagan daño. Y quiero decirte que todas esas resistencias son válidas y comprensibles. Son la voz de tu ego, tratando de protegerte, usando las herramientas que conoce. Es una parte de ti, que se siente insegura, y no sabe cómo operar sin el mapa de la zona de peligro. No la juzgues. Escúchala, obsérvala, pero no te identifiques con ella. El cambio no es una puerta que se abre de golpe. Es más como el lento pero constante fluir del agua que, con el tiempo, moldea la piedra más dura. No esperes despertar mañana, y que todas tus relaciones se transformen mágicamente. Esto es un proceso orgánico, un desaprendizaje de años de condicionamiento. Habrá días en los que te sentirás el río, y otros en los que volverás a sentirte una roca en la orilla, anclado por el miedo. Y eso está perfectamente bien. La sabiduría no reside en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con una sonrisa gentil, sabiendo que cada caída es solo una oportunidad para recordar quién eres realmente. La verdadera fortaleza no está en la armadura que construyes, sino en la fluidez con la que te adaptas, en la confianza en tu propia naturaleza esencial. La única validación que importa es la que viene de adentro. Ya eres completo, ¿por qué pedirle a otros que te lo confirmen? Es como buscar tu reflejo en 1000 espejos rotos, olvidando que la imagen original ya está dentro de ti. Ana, una artista que comenzaba a abrazar su creatividad sin miedo al juicio, se encontró con una vieja amiga que siempre había sido muy crítica. Ana temía que su amiga apagara su luz con sus comentarios negativos, percibiendo a su amiga como una persona peligrosa para su florecimiento artístico. Se preparó mentalmente para defender su arte y su nuevo yo. Cuando su amiga empezó a hablar de su nueva exposición, Ana sintió la vieja punzada de ansiedad. Su amiga, con su habitual tono cortante, dijo: «Es interesante. Bastante diferente a lo que solías hacer». En lugar de sentir el habitual aguijón de la crítica, Ana se dio cuenta de algo. Su amiga no estaba intentando apagar su luz. Simplemente estaba expresando su propia perspectiva, limitada por sus propias experiencias y miedos. No era un ataque personal. Era solo una observación. Y en ese momento, Ana sonrió. La luz de su arte no podía ser apagada por las palabras de otro, porque nacía de su propio corazón, no de la aprobación externa. El costo de ignorar estos patrones es visceral. Este camino no es fácil. Exige honestidad brutal contigo mismo, una disposición a observar tus propias proyecciones y a desmantelar tus propias ilusiones. Pero, te prometo que la liberación que te espera al otro lado, la paz que surge de comprender que ya eres la fortaleza inquebrantable, la conciencia despierta que no puede ser dañada por el juego de las apariencias, vale cada instante de esa incómoda verdad. Si esta conversación tocó algo profundo en ti, si te dio un respiro, un momento de claridad que quizás otras personas también necesiten en este preciso instante, deja tu like. Y así llegamos, casi sin darnos cuenta, a la orilla opuesta de este río que llamamos vida. Hemos navegado por sus corrientes, sentido el roce de las piedras que una vez nos parecieron amenazantes, y quizás, solo quizás, hemos comenzado a darnos cuenta de que la verdadera fortaleza no reside en la armadura, sino en la fluidez. La elección de cuándo y cómo abrazar esta fluidez, esta danza sin esfuerzo con lo que es, te pertenece por completo. No hay prisa en el universo. No hay un examen final que debas aprobar en este instante. La sabiduría no se apresura, se cultiva, como un jardín que florece a su propio ritmo perfecto. Este entendimiento, esta profunda y serena confianza en que ya eres el río inquebrantable, no es una obligación, sino una invitación. ¿Lo sientes en el pecho, no es así? Es esa tensión constante, esa sensación de estar siempre a la defensiva, como si el mundo fuera un campo de batalla y tú, un soldado solitario. Acumulas resentimiento, capa sobre capa, hasta que se convierte en un peso que te dobla. Vives con una visión distorsionada de la realidad, siempre buscando la próxima amenaza, el próximo juicio. Y lo peor de todo, es una vida vivida para otros, una constante persecución de una validación que nunca llega, porque la fuente de tu valía no está ahí afuera. Es como vivir en una prisión que tú mismo has construido, con los ladrillos del miedo y la expectativa. Pero aquí está la buena noticia, la promesa de liberación que empieza a asomarse.
La verdadera sabiduría no está en luchar contra estas ilusiones, sino en verlas por lo que son. Juegos mentales. Jugar el juego de la vida, pero sin la seriedad fatalista de quien olvida que es solo un juego. El verdadero control no es aferrarse, sino soltar. Y la verdadera validación es la que brota de tu propio ser, incondicional, inmutable. No es más divertido fluir que luchar contra la corriente. No es más liberador comprender que ya eres completo, sin necesidad de que nadie más lo confirme, una invitación a soltar el remo, a dejar que la corriente te lleve, sabiendo que el río siempre encuentra su camino hacia el mar. Y entonces, surge una pregunta, una que no necesita ser respondida ahora, ni compartida con nadie más que contigo mismo, en la intimidad sagrada de tu propio ser. Una pregunta que quizás resuene en los silencios de tu alma. Si la vida es este río eterno y tú eres el río mismo, ¿qué necesidad hay de luchar contra una orilla que es, en esencia, solo una extensión de tu propio cauce? ¿Qué pasaría si te permitieras ser, en este preciso momento, el río que ya eres, sin miedo a las rocas, sin resistencia a los remolinos? Porque, al final, toda esta travesía, todo este desvelar de ilusiones, quizás nunca fue sobre personas peligrosas, o amenazas externas. Quizás siempre fue sobre el lento y tierno redescubrir de que la fortaleza, la paz, la libertad que tanto buscabas afuera, siempre estuvo aquí, latiendo suavemente en el centro de tu propio ser. Es el juego olvidado, sí, pero también el juego que siempre ha estado esperando que lo recuerdes, que lo juegues con alegría, no con temor. Y si sientes que este viaje ha resonado contigo, si algo en tu interior se ha encendido con estas palabras, te invito a suscribirte y a compartir en los comentarios cómo esta perspectiva ha comenzado a transformar tu propia danza con la vida. Esto apenas es el principio de la revelación, porque aún nos queda un patrón más por desentrañar. Uno que al comprenderlo, une todas las piezas de este gran rompecabezas. Pero antes de sumergirnos en esa última capa, me gustaría invitarte a una pausa, una reflexión. De los 3 patrones que hemos explorado hasta ahora, la creencia en la separación, la necesidad de control y la interpretación dramática, ¿cuál resuena más profundamente contigo? ¿Cuál de ellos has sentido más vívidamente en tu propia vida, como un peso, como una cadena? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia, tu verdad, es parte de este gran despertar colectivo. Y al compartirla, no solo te liberas un poco más, sino que iluminas el camino para otros. Tómate un momento, respira hondo, y siente la verdad de eso. Porque lo que viene a continuación, amigos, es el patrón que lo engloba todo, la resistencia al flujo. Ahora, respira. Permítete un instante para sentir la corriente de lo que hemos explorado hasta ahora. Si has sentido una punzada de reconocimiento, una ligera incomodidad, o incluso una risa interna ante la ironía de nuestros propios juegos, está bien. De hecho, es más que bien. Es la señal inequívoca de que algo en ti está despertando, notando los hilos invisibles que nos atan a nuestras propias proyecciones. Esto no es un final, sino el inicio de algo mucho más grande, un despertar colectivo a la belleza del juego cósmico. Has llegado hasta aquí. Y eso, querido amigo, ya es una prueba de la inquebrantable luz que reside en ti. El río fluye, y tú eres el río.